Muy buenos días, tardes o noches. A razón del escenario de riesgo extremo por incendios forestales en la Araucanía, la Dirección Nacional de Senapred exigió la renuncia del recién nombrado jefe regional, Alejandro Pliskov, invocando una pérdida de confianza. La decisión desató tensión en el equipo local y abrió dudas sobre una eventual discriminación por motivos religiosos. Desde Senapred rechazan tajantemente esa hipótesis, aseguran que la salida obedeció a conductas incompatibles con la función pública y afirman que jamás han discriminado a nadie menos por razones de credo. La directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, mejor conocido como Senapred, Alicia Cebrián, exigió la renuncia del jefe regional de Temuco, Alejandro Pliskov, en medio de la activación del botón rojo por riesgo crítico de incendios. La salida de Pliskov generó tensión en el equipo y se mencionaron publicaciones en redes sociales relacionadas con su identidad judía como motivo. Senapred declaró que la renuncia se debió a conductas incompatibles con el cargo, negando discriminación por credo u origen. A ver, a él le ofrecieron dos alternativas. ¿Renuncia o lo echamos? ¿Cómo renuncia o lo echamos? ¿Renuncia o lo echamos? ¿Y qué significaba todo esto? ¿Por qué renuncia o lo echamos? Porque resulta que si lo echaban, lo despedían, no podía optar a otros cargos públicos. Entonces le pusieron una especie de pistola en la cabeza. Le estamos pidiendo la renuncia y se va a ir igual. Pero si usted renuncia, tiene esta posibilidad de volver a algún cargo público en algún momento. Entonces decidió renunciar, pero la verdad es que lo que ocurrió es que lo echaron. Este no es un cargo que se haya determinado por un cupo político, por un cuoteo político. Por lo menos hasta donde sabemos, él participó de un proceso de alta dirección pública en donde compitió con otras personas y fue el más apto, el más indicado para cumplir con ese proceso. Un concurso que terminó hace muy poco, terminó el 6 de febrero de este año y desde ese momento él asumió esa dirección de Senapred allá en la Araucanía. Obviamente tuvo que estar presente durante los incendios forestales de la época, etcétera, y ahora en esta crisis, que además no es cualquiera, no hemos revisado lo que sucede en la zona, se le pide su cargo, se le obliga finalmente a dejar el cargo. Ahora, claro, lo que pasa es que como no se puede, o no es que no se pueda, no quieren decir por qué lo echaron. Sabemos por qué lo echaron, pero no pueden decir. Entonces dicen, mira, en realidad, ¿por qué? Porque postea, whatsappea, manda mensajes en horario laboral. Yo le digo que si todos los funcionarios públicos fueran revisados por esta causal, nos quedamos sin administración pública. La verdad es que eso es la verdad, no queda nadie acá. Se dice también que Senapred es una entidad técnica, pluralista y transversal y en ningún caso se ha ejercido discriminación en base a credo, origen o religión, dijeron, pero al parecer fueron posteos en favor de Israel. Él es judío de origen israelí. Entonces, por esa razón, desde arriba llegó la orden de sacarlo, porque habría posteado a favor de Israel. Entonces, si alguien postea en favor de Hamas, habría que sacarlo y habría que empezar a revisar todo esto, ¿no? Me imagino. No estoy defendiendo a Israel, estoy diciendo que las causales se tienen que aplicar a todos, si ese es el estándar. ¿Es discutible el estándar o no? Puede ser, pero si ese es el estándar, bueno, a todos, pues. ¿Cómo va a ser a unos nomás? ¿Estarán revisando quiénes están los funcionarios públicos a favor de Hamas o no? Porque si no, es discriminación. Todo esto es tan extraño que, a ver, incluso estuvieron a punto de hacer una movilización los trabajadores de Senapred de la Araucanía para defender al director, porque resulta que estaba bien evaluado, se le había dicho eso directamente de su autoridad, de quien está por sobre su cargo, que es la directora nacional, le había dicho que tenía buena apreciación, una evaluación positiva de su trabajo, pero que este tema de las redes sociales no calzaba. Esa decisión de sacarlo del cargo, como les menciono, dejó al equipo regional a punto de iniciar una movilización el viernes pasado, el 21 de marzo, y todo esto apenas 48 horas antes de los últimos incendios forestales que afectaron particularmente a Traiguén y a los sectores aledaños. Fue tal la orden, justamente, que se acercaban los incendios forestales, empezaba la alerta roja cuando había que estar preparado. Ustedes saben además todo lo que ocurrió con los incendios forestales y lo echan. A ver, les contábamos recién, pero vamos a repasar. El jueves 20, el día antes de que empezaran los incendios, a las 18 horas,
Pliskov se reunió con su equipo en la sala de la unidad de alerta temprana en Senapred, allá en la Araucanía. En ese lugar informó a los funcionarios que debía dejar el cargo por instrucción directa de la Dirección Nacional. Solo faltaba una integrante en esa reunión, que es Catherine Savaria, que es la jefa del Departamento de Operaciones y que es ahora la jefa subrogante de Senapred en la Araucanía. ¿Y qué le dijo Pliskov a sus cercanos? Que fue la directora nacional, Alicia Cebrián, junto a su jefe de gabinete Felipe Riquelme, quienes le comunicaron la decisión. Le ofrecieron, como les decía, dos caminos: presentar una renuncia indeclinable o ser removido mediante vacancia del cargo, lo que podría inhabilitarlo para futuros concursos públicos. Y él optó por presentar su renuncia antes del viernes a las 5 de la tarde, con vigencia desde el 9 de abril, porque además tiene que utilizar todos sus días administrativos y sus vacaciones acumuladas. Esa misma jornada los funcionarios organizaron un almuerzo de despedida, lo hicieron en el edificio institucional que está en la calle Lagos, en Temuco. A las 9:30 del viernes 21, antes del almuerzo, los funcionarios participaron en una reunión telemática con la directora nacional. Allí, la directora nacional Alicia Cebrián reiteró que la salida de Pliskov respondía a una decisión suya por pérdida de confianza. No entregó más detalles, salvo una frase. Dijo: mira, confíen en mí. El problema es que a esa hora ya se sabía que la directora había mencionado el día anterior la existencia de estas publicaciones en favor de Israel como detonante de su decisión, los posteos en redes sociales. Según las fuentes consultadas por nuestra unidad de investigación, Pliskov sospechó que algo ocurría cuando notó accesos inusuales a sus redes sociales para revisar su actividad. ¿Quién es Alejandro Pliskov? Estudió en el Instituto Hebreo de Santiago y ha mantenido un compromiso activo con el judaísmo. El 1 de febrero del año 2025 solicitó su retiro del ejército, en donde ostentaba el grado de teniente coronel. Postuló, como les contábamos, al concurso público para el jefe regional de Senapred en la Araucanía 5 meses antes de asumir el cargo. Durante su carrera militar estuvo destinado en Europa. Fue director del Hospital Militar y al momento de su baja se desempeñaba como jefe del Departamento Logístico de la Dirección General de Movilización Nacional del Ministerio de Defensa. En materia de gestión de emergencias, lideró acciones durante la pandemia en Sarajevo en 2020, participó en el traslado de pobladores del sector La Chimba en Antofagasta y fue jefe de planificación de la respuesta frente al incendio de Santa Olga en 2017. Como pudimos observar en el extracto, el motivo del despido no está del todo justificado, y solamente hasta ahora se ha hablado de rumores y nada confirmado. Es importante señalar que esta renuncia se da en el contexto de conductas que no estuvieron acordes a la dignidad y altura del cargo que debe representar un alto directivo público. En específico, se trató de la realización de posteos en un medio digital en horario laboral, ocupando un lenguaje alejado del buen trato que debe mantener todo funcionario público. Además, esta no era la primera vez que ocurre. Esto fue lo que dijo Senapred. Hasta aquí llegamos, espero que el video haya sido de su agrado, no olvide dejar su like y sus comentarios para llegar a un mayor número de personas. Muchas gracias por su preferencia, nos vemos hasta el próximo video.